¿Cómo le va? Muy buenos días, como siempre, y con el enorme placer de poder saludarle. Le agradezco a usted que nos acompañe en edición 21, su mesa de análisis político, informativo y siempre algo más. Especialmente hoy hay algo más. Déjeme agradecerle y recordarle que nos estamos viendo a través de la señal de Telesistemas Potosinos de Canal 21. Llegamos a ustedes todos los domingos. Hoy domingo de 10 a 12 del día completamente en vivo y las repeticiones hoy mismo de 8 a 10 de la noche, lunes de 2:30 a 4:30 y todos los días a las 10:30 de la noche, todos los siguientes días a las 10:30 de la noche. También les recuerdo los teléfonos de nuestro estudio, su estudio 87-128-58 y para mensajes el 487-121-0583. Los teléfonos en donde su voz realmente llega a los medios de comunicación. Agradeciéndole también que nos sigan completamente en vivo, de manera simultánea, a través de nuestro portal, que se llama Noticiero Edición 21.blogspot.mx. Le repito a usted, nuestra página de internet es noticieroedición21.blogspot.mx. Saludo con gran cariño también a la gente que allende las fronteras de Río Verde y Ciudad Fernández nos están sintonizando. Vaya a ver usted qué mesa, va a ver qué mesa tenemos este domingo 20 de julio del 2014. Mire usted, como cada domingo ya nos acompaña en este espacio nuestro analista político de cabecera, don Juan Pablo López Banda, colaborador de este espacio. Y después vamos a hablar, ¿sabe? Época de vacaciones, época en donde hay que extremar cuidados porque pues vamos al balneario, vamos a la playa, vamos a otros lugares que no son precisamente de nuestro hogar y podemos contraer infecciones, no como unas que anunció don Juan Pablo la semana pasada, sino en los pies. Estas son en los pies y vamos a tener lo que sigue después de don Juan Pablo, todo es grabado. Y platicamos con el podólogo don Salomón Flores Sosa. Interesante, esperemos que a usted también le resulte así, interesante plática que sostuvimos para hablar de este tema, que hay que cuidar el soporte de todo nuestro cuerpo, que son los pies. Después, mire usted, esta semana estuvo de visita por primera vez a nivel nacional el director de los Cebetas. Por primera vez estuvo una personalidad de este tamaño visitando el Cebeta 120, pues acompañando al ingeniero Óscar Bautista Villegas, quien, por cierto, para no variar, fue padrino de la generación saliente de este Cebeta. Estuvo el doctor César Turrent Fernández, director general de Educación Tecnológica y Agropecuaria. Habló, fíjese usted, de temas tan importantes como el arraigo por el campo que se ha buscado de nuestros jóvenes, de qué manera quienes salen de ahí, no tan solo como bachilleres, sino como técnicos, especialmente en algún área del campo, pues cómo son productivos o se intenta que estos jóvenes egresen para autoemplearse casi siempre de manera preferencial. Pues va a escuchar. Y mire usted, platicamos con un deportista de este municipio, ya que habrá de efectuarse una importante carrera, el día 27 de julio, se va a llevar a cabo, el día 20 de julio se estará llevando a cabo hoy. No, es la próxima semana. Sí, el domingo 27 de julio se va a llevar a cabo un evento de ciclismo de montaña. Platicamos con Efraín Escalera. Efraín Escalera estuvo también con nosotros. Platicamos acerca de esta interesante actividad que es la bicicleta. Un deporte por demás fascinante, porque aparte es un deporte individual, pero también se necesita saber trabajar en equipo y bueno, va a ver qué entrevista. A mí me pudo encantar, ojalá que a usted también. Vámonos con
con lo que mucha gente está esperando, porque mire, vaya usted que si viene picosito el asunto. Don Juan Pablo, muy buenos días. Como siempre, gracias por acompañarnos. No, desde luego que gracias a usted por invitarnos y venir a saludar a su teleauditorio. Pues yo creo que esta semana indiscutiblemente el tema que, pues una nota que a todos nos sorprendió. Yo creo que la capacidad de asombro de los mexicanos, creíamos que ya había sido rebasada cuando nos anuncian que más de 500 personas estaban secuestradas en un lugar en Michoacán. Cuando hacen este anuncio, creo que todos nos estremecimos pensando qué tipo de delincuencia fue quien logra capturar y tener cautivas a más de 500 gentes. Mamá Rosa es el tema, don Juan Pablo. Indiscutiblemente se llevó los titulares a nivel mundial, incluso yo leí algunos medios en América donde hacían referencia a esta información, que fue la detención de Rosa Verduzco, conocida como Mamá Rosa, y que tenía un centro, que le puso un albergue financiado por particulares, primaria, público, sí, y bueno, mencionaba las cantidades que ella había recibido ahí, cantidad de niños. Pero bueno, yo lo quiero agarrar el porqué o el fondo, que siempre resulta más interesante. Para mí el tema de los infantes estaba en Estados Unidos, sobre todo con la nueva ley de migración. ¿Y qué ocurrió? Bueno, que cuando se hablaba de los niños, de los infantes que ilegalmente ya viven en Estados Unidos y que transitan muchos de ellos de Sudamérica hacia Estados Unidos y que transitan por nuestro país, bueno, el enfoque se había vuelto hacia México y se empezó a hablar de los maltratos que padecen los infantes en su paso por nuestro país. ¿Por qué? Porque algunos son secuestrados, maltratados, vendidos, incluso algunos traficados por tratantes de personas, y desde que ingresan a nuestra frontera del sur, allá con Guatemala. Bueno, ¿qué ocurre? Bueno, cuando estaba este asunto y se estaba perfilando hacia allá, para hablar del problema que viven o que padecen los niños en México, concretamente los migrantes, bueno, pues el gobierno sacó de pronto a escena, en sus grandes medios que él maneja, un tema que vino exactamente a sorprender a muchos mexicanos, y fue el tema de Mamá Rosa. ¿Qué es lo que ocurre en el fondo con eso? Pues debemos citar que es un problema que existe porque en México, según las estadísticas que yo chequé, existen más de 2 millones de niños abandonados, rechazados por sus padres, que habitan en cantidad de albergues, orfanatorios o centros donde les atienden y les reciben para darles educación. ¿Por qué? Porque sus padres no quisieron enfrentar la responsabilidad y los dejaron en condición de calle, así le llama el gobierno, para no decir los niños que viven en las orillas de miseria que tienen todas las ciudades. Bueno, pues aquí en estos niños que viven en situación incluso de maltrato, explotación laboral, en situaciones de esclavitud, lo vimos aquí en San Luis Potosí, acá en la 57, lo vemos en el estado de Sinaloa y lo encontramos en el estado de Baja California, donde los ocupan para trabajos agrícolas. Pero si los niños padecen el abandono familiar, también sufren el abandono por parte del gobierno, y de ese es el que quiero hablar. ¿Por qué? Porque el gobierno evade su responsabilidad y otorga permisos y le da incluso apoyos o limosnas a organismos que integrados, algunos, cierto, por personas inducidas en su afán de servir a los demás y que son un ejemplo de bondad, pero también en estos grupos se organizan o se cuelan también personajes que buscan el lucro y aunque reciben ayuda del gobierno y particulares, son en realidad explotadores y vividores de ese problema. En nuestro país existen miles de negocios, ¿sí?, organismos sociales que intentan ofrecer ayuda a los niños ante la falta de programas del gobierno que de manera directa atiende esa situación. Por ello surgen casos como el ahora mundialmente conocido como el caso de la Gran Familia, que no es la familia michoacana, no, sino la Gran Familia que operaba la ahora conocida Mamá Rosa, la señora Rosa Verduzco. El tema es manejado como un golpe mediático, ¿sí?, y quienes incluso ha trascendido y han salido a escena personajes de la política nacional que
apoyaron a esta señora, Mamá Rosa, en su tiempo. Y estos son Vicente Fox y su esposa, la señora Marta Sagún, michoacana ella, y que ayudó en aquel tiempo con fondos federales, obviamente, a este albergue que operaba esta señora. Bueno, pues resulta que el golpe sí se dio fuerte, se dio en contra duro, desconcertó a muchos, pero bueno, en el fondo, como le digo, que siempre es el más interesante, lo cierto es que sirvió de distractor ¿para qué? Para que, como lo cité, sobre el tema medular es la explotación de niños migrantes que cruzan nuestro país y son explotados, vejados e incluso abusados. Lo cierto es que si el gobierno federal exhibe las irregularidades de ese centro que operaba Mamá Rosa, lo cual es necesario, sí, me parece que es necesario que se revise todos los centros, se debe continuar investigando a todos los organismos que reciben recursos públicos, incluso los organismos administrados por las grandes empresas que utilizan y pregonan la caridad pública como un disfraz, cuando en realidad los induce el objetivo muy claro, que es la evasión de impuestos. Usted imagínese que así como se le aplicaron al orfanatorio de la Gran Familia, que no la michoacana, de pronto aplicaron una auditoría a Teletón, o el organismo que cada año recauda miles de millones de pesos para la construcción de centros de atención a niños, por citarle un ejemplo. Es nada más por citar un ejemplo, porque existen cantidad de casas de hogar, centros de atención al migrante, a niños en situación de calle, internados, hospicios, asilo de ancianos, que reciben fondos públicos y que nadie los investiga. Por eso es que le digo, me parece muy necesario que periódicamente el gobierno revise estos organismos, pero no con el objetivo mediático, sino con el afán de cumplir con su responsabilidad para evitar que esta situación siga prevaleciendo en este país, donde, como le decía al principio, existen más de 2 millones de niños en situación de abandono, y que, pues obviamente, que el gobierno no puede evadir la responsabilidad dándoles migajas o limosnas a esos organismos y él quedarse con los brazos cruzados, gastándose el dinero en otras cosas que son menos interesantes o de menor provecho. ¿Por qué? Porque en nuestro país existen jóvenes, niños que son adictos, que que son abusados por adultos mayores, de minusválidos y todos los que sufren el abandono por parte de su gobierno, que es quien debería de atender. Porque de otra manera el gran golpe dado a la Gran Familia de Mamá Rosa solo es un golpe mediático, como aquel conocido en aquel tiempo como el michoacanazo, que lo hicieron los panistas en contra de los priistas, y ahora pareciera que los priistas lo hacen en contra de los panistas que están detrás de este organismo, que solo llevan el objetivo de distraer la atención de temas más importantes y no el de resolver o asumir por parte del gobierno su responsabilidad. Ojalá y más allá del golpe mediático, realmente el gobierno se preocupe por resolver ese grave o gravísimo problema que se da en nuestro país. Aquí en Río Verde incluso existen situaciones de abandono de infantes, pero también existe abandono de mayores, de gente selecta, ¿sí? Que incluso aquí en San Luis Potosí se legisló ya en el sentido de que por medio de la ley se puede obligar a los hijos o descendientes de los adultos mayores que viven en precaria situación para que asumen su responsabilidad y ellos atiendan sus necesidades. Sin embargo, son abandonados y algunos organismos, asilos de ancianos, tienen que asumir ese trabajo y pidiendo limosna o apoyo al ayuntamiento o a los particulares pueden salir adelante con su labor. Pues muy interesante tema que da bueno, para reconocer el trabajo, como usted bien lo dice, de gente bien intencionada, gente de buen corazón, que le pone dinero, que regala un terreno, que regala el material, que gente que realmente creen, pero que no falta por ahí algún vival o alguna vival. Conocemos casos y pues en donde lastimosamente se hace que se pierda, ¿qué le diré a usted? Que se pierda el buen corazón cuando dices, no, pues fulanito lo utilizó para hacerse campaña y quedar como la redentora del pueblo o el redentor del pueblo. Y cuando, por ejemplo, en algún caso te das cuenta, bueno, este señor no está
diciendo la verdad, toca la puerta para decir ayúdenme con esto, y la realidad es que las cuentas no son claras, porque además cuando les conviene es un ente privado, no tienen por qué dar cuentas, pero pues viven de los demás. Usted anota algo que me parece que que pone el dedo en la llaga, que es sí una responsabilidad del gobierno, pero y por eso acceden a ayudarnos. Yo pertenezco a un patronato de niños de la calle y tenemos 24 años más o menos con este trabajo. Yo soy de los fundadores y sí, nos ayudan, pero bueno, no porque yo esté ahí, ¿verdad? Aún así han habido sus asegúnes, pero es un patronato, es un hogar que funciona y que está a la vista de todo el mundo. Pero hay muchos otros en donde no puedes ir a revisar cuentas. A mí me ha pasado con alguien por aquí que hemos intentado preguntarle, a ver, muéstreme cuánto se gasta. Es que pues no puedo pagar a un contador para tener, no, pues muéstrame tus notitas, no te enseña nada. Eso es lo que me refiero cuando le digo que el gobierno debería de aplicar la misma medida a todos los organismos que reciban fondos públicos o que recurren al apoyo de particulares, porque al final de cuentas los particulares también tienen derecho a ser informados de los movimientos internos de la agrupación. Lamentablemente, como le digo, en todos los círculos existe quien se cuela con ánimos de lucrar y de aprovecharse de la situación, pero como vuelvo a repetir, corresponde al Estado garantizar la seguridad de los ciudadanos y no evadirla apoyando y dando limosnas a los demás. Sabemos el caso, se acordará usted que durante muchos años las guarderías las atendía directamente el Seguro Social. Sin embargo, para evadir esa responsabilidad se concesionaron y tuvimos el caso de Sonora, aquella lamentable guardería, caso del ABC. Exactamente, igual situación guardan de descuido y de malos servicios que ofrecen cantidad de guarderías que están concesionadas en el ánimo, debe ser, claro, en el ánimo de que el gobierno se deslinda y lleva de la responsabilidad, prefiere darle limosna que asumir su responsabilidad directamente y atender y construir guarderías como deben de ser en relación a lo que los contribuyentes pagan en el Seguro Social. Pero es otro tema. Sí, rápidamente vámonos al Estado, si es tan amable. Hay pues los temas políticos, todo el mundo se empieza a mover, porque ahora se aplica, en los tiempos de don Fidel, decía, el que se mueve no sale en la foto, y ahora el que no se mueve, pues no sale ni en la foto. Entonces, vamos a hablar, ¿le parece? Porque esta semana, pues sabemos, en la semana anterior, fueron llamados a la capital del país 6 de los aspirantes a ser candidatos a gobernador del estado de San Luis Potosí por el Partido de Acción Nacional. Estuvieron en la casona del señor, donde gobierna el señor Madero, en el Comité Ejecutivo Nacional. Habré de decirle, pues, de doña Sonia Mendoza, que es actualmente senadora, todos sabemos en qué se desempeña. Lamentablemente, habré de decir que triste papel que está haciendo últimamente, bueno, ya hablaremos de ellos. Juan Pablo Escobar, y tenemos también Alejandro Zapata, Javier Azuara, huasteco, no, vive en la capital, y Octavio Pedrosa, y yo no sabía que todavía andaba Mario por acá, Leal, don Mario Leal, que fue alcalde, embajador, sí, y tuvo otros cargos. Platiquemos de Sonia Mendoza. Vamos a decir, es una abogada de Matehuala, madre de familia, tiene 2 hijas y fue síndico municipal en el 2000 y bueno, diputada local, federal y ahora senadora de la República, y va su carrera a gobernadora. Pues bueno, creo que los panistas lo mismo que en su tiempo hicieron los priistas. ¿A qué van? A recoger lo que les va a producir el mal trabajo que ellos dicen y hace el gobernante en turno. Cuando estuvieron los panistas en gobierno, ¿sí?, los priistas se reunieron, sacaron sus buenos candidatos y, basados en la crítica o el mal trabajo de los panistas, llegaron los priistas al poder. Así llegó Toranzo y ahora pareciera que regresan con la misma intención. Los panistas se organizan, Alejandro Zapata, que ya fue candidato, y bueno,
Octavio Pedrosa ya tiene muchos años, Juan Pablo Escobar también tiene mucha experiencia, Sí. y bueno, ellos ya no quieren solo ser candidatos a alcaldes, como ha sido la pretensión de algunos de ellos, sino que ya quieren llegarle a la grande, hasta la gobernatura. Y para ello, bueno, pues tienen su derecho y tienen su corazón, y además deben de tener su dinero, porque las campañas de ese tipo cuestan. Cuesta. Exactamente, y bueno, habrá que esperar. Los candidatos del PRI ya se dieron a conocer, ya pueblearon, ya anduvo Carreras López, anduvo el otro señor que ya le mencioné, Ramón Martel López también, y bueno, no faltan otros, el señor jefe del Consejo Nacional de Seguridad parece que también quiere. Galindo, mira, ahí están los del PAN, mira, por lo pronto, Alejandro Zapata, ¿sí? Fue gobernador y estuvo a punto de ganar. Ahí está el Delfín de Marcelo de los Santos, ¿no? Javier Azuara, este joven político que recordemos que en el tiempo que fue gobernador, amigo estuvo en el Instituto Potosino de la Juventud, él era líder de la universidad. Exactamente. Y después en el Instituto Potosino de la Juventud, de ahí lo lanzan. Y le diré una cosa, a diferencia de los demás, es el único que está en la mesa directiva de la Cámara de Diputados, porque Sonia no la veo aparecer por ningún lado, la verdad. Yo esperaba más de ella, había estado haciendo un buen papel, ha ido para abajo, se hablan de cosas muy especiales, de gente que la está apoyando económicamente supuestamente, pero pues así es esto, con dineros no muy claros, entonces da como miedo. Mejor vámonos con Javier, luego sigue Octavio Pedrosa, exalcalde de la ciudad también, ¿no? Fue regidor, ¿verdad? Y luego, primero entran por la puerta chica de la regiduría, ajá. Después se aspiran a ser alcaldes, aprenden cómo se maneja un ayuntamiento, y todos los regidores quieren ser alcaldes. Yes. Y luego todos los alcaldes quieren ser diputados, y todos los diputados quieren ser senadores, y todos los senadores quieren ser gobernadores. Ese es un caminito que quieren o pretenden recorrer. Fíjate, ahí por ejemplo, así como acá revivieron a Juan Ramón Martel, ahí revivieron, no sé si tenemos a Mario Leal Campos, él fue presidente municipal. Exacto. Y además estuvo como embajador en Argentina mucho tiempo. Fue cónsul en Estados Unidos, según un dato que tengo yo. Pero también embajador en Sudamérica, no me acuerdo en qué país. Pero bueno, así están las cosas por el Partido de Acción Nacional. Pues habrá que esperar acá. Obviamente que ellos van a recoger el tiradero que van dejando a su paso los priistas, todos los defectos o incumplimientos que hicieron. Los priistas ahora en este tiempo que les toca gobernar, pues lo recogerán los panistas que aspiran. Como les decía al principio, ese trabajo lo realizaron los priistas cuando los panistas gobernaron. Claro. De tal modo que se repetirá el ciclo. Se va a repetir ese ciclo. Fíjese que me gustaría comentarle algo, que sabe usted acerca de los cambios que se han realizado en los gabinetes. La semana anterior, bueno, el lunes en la noche, si no mal recuerdo, se da a conocer la renuncia del doctor Francisco Javier Posadas, secretario de Salud. Por cierto, es el segundo que sale, antes estuvo Alejandro Perea Sánchez, luego él, y entra ya un nuevo secretario. 3 secretarios en menos de 6 años, pues no les da estabilidad a nadie. Lo cierto es que tengo una fuente muy cercana. El pleitazo fue porque trastocó intereses de empresarios. Saben que les cobran 220,000 pesos de renta en el edificio que ocupa la Secretaría de Salud ahí en Goitortúa, y él hace 7 meses se venció el contrato, él quería renovarlo, pero con mucho menos dinero. Dijo, no les voy a firmar. Se fueron a quejar con la señora gobernadora, y pues al parecer el haber tomado represalias y suspender a varias constructoras, como aquí lo vemos muy claro, la del hospital, 4 centros de salud que tuvieron que pararlos también. Entonces, pues no sé qué, digo, yo no quiero ser mal pensada, pero no sé si tengan algún arreglo con alguien, que dijeron las constructoras, oye, ¿por qué me paran? Si tú y yo estamos arreglados con la muchacha, pero va tu secretario y me está parando. Entonces, como no lo pudieron disciplinar, vas para afuera. Creo que cuando lo designen a cada funcionario deben de leerle la cartilla y él debe de entender para qué lo pusieron. No lo ponen precisamente por su gran capacidad
profesional, sino que debe de mostrar capacidad para entender los fondos y en ese tema de las rentas y todo eso y los contratos, bueno, lo vemos en todos los municipios. Alguien se encarga de arreglar esos acuerdos, esas rentas. Yo periódicamente que he visto San Luis veo edificios muy bonitos que alguien le renta al gobierno. Creo que un mismo gobernante mandó construir esos locales, esas obras a nombre de otro y luego él mismo se les renta. Eso se da aquí en Río Verde, se da en la mejor Ciudad Fernández con contratos muy especiales y seguramente se da en otros municipios. Juan Pablo, pero más adelante podemos hablar. Otro día pero si vamos a hablar de arreglos, tocaremos el tema de... Que sí. Déjeme decirle, es lamentable cómo lo tomamos hasta con naturalidad. Decimos, bueno, pues así se acostumbra el diezmo, y si no está robando, pero le dan por acá el diezmo. ¿Qué onda con nosotros, verdad? Bueno, son cosas que van a... Esta semana usted publicó en su muro de Facebook, por cierto, quiero recordarle a usted el correo electrónico de don Juan Pablo López Banda. El correo electrónico es bandalopez, o sea, al revés los apellidos, bandalopez-56@hotmail.com. Ya me lo aprendí, efectivamente. bandalopez-56@hotmail. Decía, esta semana usted publicó en su muro de Facebook, que bueno, pues, se llama Juan Pablo López Banda, búsquelo y ahí va a poder accesar a la información que desde el café se llama la página, ¿verdad? De Facebook, más bien desde el café. Algo que me dijo una persona, y don Juan Pablo no le da miedo. Pues si tuviera miedo fuera monaguillo. Platíquenos de qué se trata. Así es, hay trabajos para cada quien, que van con los perfiles de cada quien. Pero con todo respeto a los monaguillos, ¿no? Mire, pues es el mismo tema, de los arreglos, de los acuerdos por abajo, del no respeto a la ley. Una cosa dice la ley y otra cosa dicen los acuerdos entre los interesados. Y yo quiero mencionarle ahora que durante años los ciudadanos que circulan por la carretera 70, la carretera federal, se llama Manzanillo Tampico. Barra de Navidad. Exactamente, y en su tramo de Río Verde, que comprende de aquí del crucero con la autopista hasta Catarina o hasta San Luis, si gusta, bueno, pues se ha dado un asunto que es de peligro, que es de riesgo para quienes circulamos por ahí, y que es el tráfico de los famosos trailers doble full, ya sea en tolva o en pipa. El pasado 8 del presente, en el kilómetro 210, en un tramo conocido como La Rusia, una conductora conducía correctamente en su carril, sin embargo su auto derrapó una llanta porque pisó una mancha de asfalto, volcó y quedó ahí. No tenía seguro, yo le auxilié y me dijo que pues sorpresivamente, y yo vi la mancha de asfalto, se volcó y los daños de ella los tenía que asumir su grúa y todavía corría el riesgo que el Federal de Caminos le infraccionara por haber dañado con el tallón de su carro en la cinta. Bueno, pero ¿qué es lo que ocurre? Al siguiente martes, el martes 15, resultó que desde el kilómetro 18 existe una mancha grande, 218, perdón, una gran mancha de asfalto que iba regando una pipa doble full también, ¿sí? Y que esta pipa la alcancé o la encontré ya estacionada en el kilómetro 238, ¿sí? Pero la mancha más fuerte estaba desde el kilómetro 200 hasta el 232. Bueno, el tema no es menor, porque por ello grabé ese video, para mostrar lo que siempre ha negado los elementos de la Federal de Caminos que pertenecen al destacamento y tienen base aquí en Río Verde. Pero ¿cuál es el fondo? ¿Qué prestas corresponden a San Luis, no? Son de Río Verde. Alguna razón, uno de ellos le apodan el Rayitas. Nadie sabe qué andaba haciendo allá en San Luis. Nadie entendió qué andaba haciendo en San Luis. Pues resulta que ellos escoltan, porque ellos otorgan los permisos y tienen que escoltar hasta entregarlos allá en el cruce que va desvío a Zaragoza. Bueno, ese es otro asunto. Lo cierto es que estas decisiones del jefe de destacamento pues viola los reglamentos que establece pesos y medidas y
la que Sí, es un sí, reglamento que está dice el prohibido peso, circular. la longitud. Es una carretera tipo C, nuestra carretera Exactamente. federal 70 es una carretera tipo C, en donde transitamos continuamente, para eso están esas carreteras de cuota, pero que entonces, digo, ¿pagarán tanto? Que salga más barato. Le voy a decir por qué. Este lado. Le voy a decir, fíjese usted, este reglamento señala muy claramente que está prohibido. Sin embargo, por arreglos entre las empresas, yo chequeé a 3 empresas del Bajío, el jefe de destacamento, con el jefe de destacamento en Río Verde, Javier Martín Ortega Mayo, permite el tránsito sin importar los riesgos a los que exponen a quien transitan con esta importante rúa, como es la carretera Manzanillo-Tampico, como les cito, en su tramo San Luis Valles, en una longitud que tiene de 262.2 kilómetros. El reglamento señala que en ese tramo está considerada como clasificación tipo B2, que le denominan red primaria. También señala que los vehículos denominados doble full deben transitar por las carreteras tipo E, Pleno del Senado de... y que aquellos vehículos que circulen fuera de estas serán acreedores de infracción tanto a sus unidades como los conductores que excedan en peso y la extensión. Las multas, de acuerdo a este reglamento, son 255 días de salario por exceder de peso y 78 días de salario mínimo más por cada tonelada excedente. Por circular fuera de las carreteras del tipo ET, como es el caso de los doble full, pagarán una infracción de 205 días de salario por exceder la medida y la extensión de largo. El asunto es que por la carretera que cruza nuestra ciudad, los jefes de los destacamentos, del destacamento, está permitiendo, bajo algunos extraños arreglos, el paso de estos vehículos, ¿sí?, tanto sean de pipa como de góndolas, porque existe otra empresa que opera ese tipo de vehículos, y otra transporta líquidos peligrosos. El pasado martes, como le dije, ocurrió eso, y resulta que cuando yo abordé al Federal de Caminos, el famoso Rayitas, tenemos, esto tenía audio, ¿lo podemos escuchar, Gil? ¿No salió el audio? No, eso porque cuando yo en el Facebook, en el primero dice, ¿qué anda haciendo joven? Le pregunta, ¿verdad? Caballero, dice que se le ofrece y para qué quiere el video, pues para grabarlo. Vengo atrás de ustedes tantos kilómetros. 30 kilómetros, tuve que ir a 10 o 15 kilómetros por hora porque el riesgo era derrapar. Claro, so pena de irse para el barranco. Bueno, el caso es que, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues es que el jefe de destacamento, por el medio de arreglos, como le digo, pues debe ser revisado, y el jefe de esta corporación, que es el señor Enrique Francisco Galindo Ceballos, pues debe tomar cartas en el asunto. ¿Y para qué? Pues para que ponga fin a estas irregularidades que, como le digo, lastima o pone en riesgo a todos a los miles de ciudadanos que circulan por esta carretera, que debo decirlo, cada vez está mejor, muy bien arreglada, está en muy buenas condiciones. Muchos ciudadanos precisamente por eso prefieren circular por esta carretera denominada la carretera vieja en lugar de pagar la cuota, pero pues se viene a perjudicar o se viene a echar atrás el trabajo de mantener esa rúa en buen estado. ¿Cómo? Pues porque alguien permite el tráfico de estos vehículos que al derrapar diésel o derramar asfalto ponen en riesgo la seguridad de todos. Sí, yo tuve un accidente en donde fue pérdida total mi vehículo precisamente por diésel que había en la carretera, y agréguele poquitas gotas de lluvia y fue un pérdida total. ¿Y quién le reclama? No, ¿quién le reclama a uno? Y todo pasa, ¿no? De verdad, pues ojalá que, pues quien, si es que no se había dado cuenta, el comandante de aquí del lugar, pues nuestro amigo, le avisamos, ahí está pasando esto. Personalmente yo le he dicho varias veces, no, es que no deben de circular. Le he hablado llegando a San Luis o llegando aquí, lo acabo de encontrar en tal, no estoy en la ciudad, o se pasaría, ahorita verifico. Ojalá que nuestro amigo pues no sigan haciéndose de la vista gorda, porque no me había comentado esto de la conductora, digo, qué injusto, esta pobre mujer, como usted bien dice, sin seguro, que digo también hay que, si circulas en carretera tienes que traer seguro siempre, pero bueno, independientemente, todo le pasó porque alguien va derramando diésel o asfalto en nuestra carretera.
Qué barbaridad, don Pablo. Pues situaciones que se dan. Es un tema de vida o muerte, de verdad. O sea, no estamos Eso no es tan simple. de más. No se trata de exhibir, de una mordida, ni de que le agarraron el diezmo, de no exhibir tan a quien recibe la mordida. Sí, no. Exhibirlo, porque eso es muy común. Mire, los federales de caminos aquí periódicamente salen que ahora detienen vehículos pesados, tortón con naranjas, y les exigen la factura de las naranjas. Y so pena de no presentar la factura de las facturas de las naranjas, pues resulta que le aplican una infracción y obviamente se la tienen que arreglar. De entre 10 y 15 mil pesos me han enterado que cuesta librarse, o que el federal le libere su camión para poder continuar su camino hacia Monterrey o Guadalajara. Y de esas historias, señora, y son perecederos. Hay cantidad. Además, son perecederos. Pero bueno, en otro tiempo, sí, en otro momento lo platicaremos. Tenemos tantos temas pendientes. Ya casi nos vamos, pero rápidamente, pues, en temas locales. ¿Qué tiene de temas locales? Nada. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Fíjese que no tan tranquilo. Bueno, sí, todo está tranquilo y está para presumirse. Así como de repente se exhorta por medio de algún comentario a nuestros funcionarios a que hagan bien su trabajo, o a las personas que se dedican a la vida pública, llámese de presidentes de asociaciones y de todo esto. Vaya, un aplauso para el patronato de la Feria Regional del Refugio 2014. El día de hoy por la noche, al salir de misa, así como se acostumbra en nuestros pueblos pequeños, al salir de misa de 8, se pretende, al parecer va a ser después de misa de 8, ahí en la plaza principal del refugio, van a entregar, don Juan Pablo, la feria terminó el 4 de julio, hace 16 días, y van a entregar cuentas. Tengo entendido que el saldo es negro, no les dio ni un peso a la presidencia, y todavía tienen de ganancia, creo que más de 200,000 pesos. Y una feria bastante lucida. Estamos viendo algunas imágenes de algunos aspectos de esta feria, y vaya nuestra felicitación, reconocimiento para este grupo de gente, ciudadanos bien nacidos. ¿Quién es? Ay, don Juan Pablo, no. Ya habíamos pasado por Río Verde, hombre. Ay, don Juan Pablo, con usted. Viene siendo un ejemplo para los personajes que realizan patronatos cívicos de nuestro, que al final de cuentas, pese a que les ganan ese compromiso de un apoyo, al final siempre salen, como dicen, el calcio por abajo de la mesa. No, poniendo nunca le ponen. El gobierno sí, el ciudadano tiene que pagar. Justamente el argumento es que todo es para que el pueblo se divierta, vale la pena. Pero lo cierto es que quienes se quedan con el dinero con otros y los que nosotros no nos cuesta. Cuando es bueno mencionar casos como el de refugio, como el patronato, y que sirva de ejemplo para los patronatos que tienen esta ciudad. Creo que se queda con cosas que el que organiza la feria. Otro día hablamos de la feria de Río Verde. Perfecto. Fíjese que ya vámonos, quiero darle un minuto a un tema que vale la pena. Me ha sorprendido que en los últimos días, pues un grupo de ciudadanos de mi querido ejido se me fue, de donde está la Media Luna, de los dueños de mi querido ejido El Jabalí, los dueños de la Media Luna. Bueno, pues resulta que lamentablemente hay una mano que mece la cuna por ahí, alguien les está moviendo y diciendo que vayan y se adueñen de más espacios que es de ellos. Yo les quiero recordar, queridos amigos, que no es de ustedes, que está en aguas federales, que es un parque estatal, un área natural protegida, que está todo lo que es federal, todas las aguas son propiedad de la nación. Se les ha concesionado el manejo, que lo han hecho muy bien, pero creo que alguien los está
mal informando y llevando una confrontación con quien hoy dirige la comisaría de ese lugar. Los va a llevar una confrontación que a nadie conviene. ¿Qué opina, don Juan Pablo? Pues como siempre, los intereses son grandes, ahí se manejan millones de pesos, es otro patronato, exactamente, es otro patronato que al final, bueno, presentan los números que ellos quieren o les conviene presentar, pero lo grave de ahorita es precisamente eso, la manipulación que se está haciendo. En ese ejido existe grupos muy radicales en el sentido que se pelean el poder, no es cosa no es poco dinero, no es poco dinero, pesos que puede manejar, de tal modo que ese es el fondo. Solamente con los medios y con información podrá convencerse a la gente de que no deben de tomar esas actitudes de revanchismo, ni mucho menos del enfrentamiento. ¿Por qué? Porque a nadie sirve el enfrentamiento entre los mismos compañeros o los mismos habitantes de esa comunidad. Deben trabajar unidos y entre todos sacarle provecho. Bueno, jugar como las sillitas, un ratito cada quien, y pueden todos salir ganando, porque de otra manera, si esta vez que perdió el grupo de un funcionario municipal, que no todavía le digo el nombre, Lucio no Rojas. tiene caso que estas personas ¿Hablará acaso de Lucio Rojas? no tiene caso que estas personas caigan en ese juego malintencionado de enfrentar. Hombre, son a los vecinos, van a propios seguir viviendo ahí siempre. Todo lo que es el canal de la Media Luna es del gobierno federal, y ahí ya hablaremos de los empresarios alturistas que se han posicionado y que se han construido casi al borde de los canales en una zona protegida precisamente. Qué barbaridad. Pues ya nos vamos, don Juan Pablo, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Si Dios quiere, creo que usted va a salir de vacaciones, pero encontraremos un Skype o algo así, vía Skype. Vamos a ver si podemos transmitir. Ya verá esto de la tecnología. Muchas gracias, como siempre. Hoy no tuvo de pago ni el agua. Le doy 2 botellitas para la próxima. No, y luego va a estar en vía telefónica. Entonces, bueno, van a ser 3 botellitas para cuando venga. Todo por ahorrarme el agua. Don Juan Pablo, muchas gracias, como cada domingo. Gracias, pues bueno, gracias. Vamos a mensaje, no le cambie. Regresamos.